Ya mismo lo saludamos a Santiago Abdala, del equipo de Portfolio Personal Inversiones. Y bueno, justo estamos en el cierre de mes, el 31 nada menos, y va a ser interesante charlar un poquito con Santiago de una mínima perspectiva, ¿no? ¿Qué dejó marzo y qué nos esperará en abril? Querido Santiago, bienvenido, un gran abrazo, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí está planteada la cosa. ¿Qué dejó marzo finalmente y qué nos espera en abril? Contanos un poquito. Bueno, me parece que la noticia del mes en marzo es claramente la confirmación finalmente del acuerdo con el fondo. A nivel mercado y Argentina, podríamos decir que esta va a haber sido la noticia del año, así como tiempo atrás había sido en su momento la de la reestructuración de la deuda soberana. Bueno, este año va a estar dominado seguramente por el no default finalmente con el Fondo Monetario, que era algo que tenía el precio de todos los activos locales, ¿no? Entonces, claramente este ha sido el mes donde evitamos el default con el fondo. Sin dudas eso es una buena noticia, no porque haya alisado el terreno 100%, sino porque la consecuencia de no haberlo hecho hubiera sido probablemente catastrófica, ¿no? Y el mes puntualmente deja además a los bonos soberanos con una paridad promedio, o sea, con un valor promedio de 33, casi 34 centavos sobre dólar, que siguen siendo precios muy, muy bajos, pero significa entre un 2 y un 5% más alto que respecto al cierre del mes pasado. No es el primer mes que los bonos argentinos cierran en terreno positivo, ¿no? Entonces, sí, fue también un buen mes para la bolsa, ¿no? Finalmente. Exacto. Bueno, en lo que va del año, la bolsa medida en dólares, el Merval, está 16% arriba. De este 16%, en marzo fue 8,85%, ¿no? Para tomar una dimensión de la expectativa que había respecto a si Argentina iba a defaultear o no finalmente con el Fondo Monetario, ¿no? Estos datos me parece que ayudan a pintar un poco de cuerpo entero lo que ha sido el mercado local, y viene también un poco de la mano de la caída del contado con liquidación, que es difícil de explicar, la verdad. El valor del dólar a través de los instrumentos financieros, si uno lo mira a nivel de desequilibrios de lo que es la base monetaria, ¿no? La oferta de dinero que hay en la calle, uno diría, bueno, más allá de un acuerdo con el fondo podríamos estar esperando, no sería disparatado que el tipo de cambio del contado con liquidación estuviera más alto, y sin embargo ha primado más aparentemente la reducción de cobertura que ha habido, ¿no? Mucha gente que había por ahí comprado contado con liquidación o dólar MEP por temor, y ante el no default con el fondo, bueno, eso puede ser que sea una de las fuerzas que ayuda a explicar por qué cae. Por otro lado, lo que vos conversabas hace un ratito con Beto Valdés, ¿no? El tema de la cantidad de pesos, los bonos, ¿no? Todos los incentivos que hay en pesos siguen siendo una presión muy grande, ¿no? Pero bueno, si eso lo combinamos con un poco de cepo, que es un detalle no menor, esos ingredientes puede ser que ayuden a explicar un poco, al menos en parte, esta caída, ¿no? Sí. También, digamos, se puso más caro quedarse en dólares, ¿no? Eso también es tanto por la inflación local como por la inflación internacional y por la tasa de interés en pesos, ¿no? Sí, eso es cierto, y hay que sumar que si se ve que se va achicando la brecha, al menos en parte, entre el dólar oficial, porque lo que llaman crawling peg o la velocidad de devaluación del oficial ha acelerado en los últimos meses contra periodos anteriores, si bien... Sí, también la inflación aceleró, ¿viste? Ahí hay un país, ahí todavía no está muy claro cómo el gobierno va a salir de ese lío, ¿no? No, estoy de acuerdo que no se sabe cómo vamos a salir de ese lío, pero es cierto que antes veníamos con inflación alta pero tampoco había aceleración de la devaluación, ¿no? De hecho, se esperaba mucho más un salto discreto. Ahora pareciera que el consenso avala que vamos a ir hacia una devaluación un poco más rápida, pero no tanto un salto discreto, ¿no? Entonces, bueno, si la devaluación no va a ser un salto discreto, entonces
tal vez no tiene tanto sentido y se hace caro, como vos decías, con estas tasas quedarse en contado con liquidación, ¿no? Por eso. ¿Y qué nos espera, digamos, en abril? Te doy tal vez una ayuda o algo que seguramente vamos a estar de acuerdo. Empieza la mejor época relativa del año, cuando hay más dólares, cuando, digamos, el gobierno tiene menos déficit, el famoso segundo trimestre, ¿no? Sí. Ahí, en lo que viene siendo liquidaciones, ¿no? Del Banco Central, bueno, la primera mitad de este mes acumuló reservas y después salió a habilitar un poco más de importaciones, ¿no? Eso me parece que va a seguir siendo un poco la música. Sí, igual está comprando menos dólares de lo que tendría que comprar en esta parte del año. Hoy, de hecho, vendió el Banco Central. Sí, es así. Pero bueno, el hecho que acumule reservas, eso también es esperable que vaya a darle más solidez al precio de los bonos argentinos, ¿no? Pero dicho esto, los grandes desequilibrios se mantienen y nosotros creemos que la inflación va a ser difícil de bajar en la medida que sigamos corriendo con un déficit y una expansión monetaria tan grande, ¿no? Por otro lado, el paradigma es la paradoja de una inflación que ajusta, digamos, hace que la recaudación vaya con la inflación actual y el gasto con la inflación pasada, con lo cual hay un cierto incentivo a que la desaceleración de la inflación no sea muy brusca porque hace que haya una caída en los recursos reales, ¿no? Porque pago con la recaudación de este mes, si la inflación este mes fue más baja, voy a pagar los gastos con la inflación del mes que fue más alta. Entonces vemos que ahí hay un problema difícil de resolver claramente, ¿no? ¿Seguís creyendo que la inflación le va a ganar a la tasa y tanto la inflación como la tasa le van a ganar al dólar? Es difícil esa, Willy, tenemos la impresión que el acuerdo con el fondo implica de alguna manera tasas reales positivas, porque si no es difícil de explicar las condicionantes que le han puesto en este acuerdo al gobierno, ¿no? Pero eso no parecería que está pasando, ¿no? En pesos, digo, y no son muy amigos tampoco en esta gestión de otorgar una tasa real positiva ni ahora ni en los otros años que han estado, ¿no? Pero es probable que vayamos a tener, a nosotros lo que más nos gusta en lo que es ajuste de inversiones son los instrumentos que ajustan por ser. Porque, sí, bueno, estamos diciendo lo mismo. Sí, efectivamente, como va a ser difícil contenerla, la mejor manera es esa. No es tan fácil prever cómo nos va a terminar yendo en lo que es contado con liquidación, ¿no? Pero claro, es cierto que hay un humor un poco más constructivo hacia lo que son los activos argentinos entre los inversores que vemos en el exterior, ¿no? A diferencia de tiempo atrás, y eso, bueno, es cuestión de ver cómo nos jugamos las cartas, pero bueno, también cómo influye todo el conflicto de Ucrania con Rusia, eso tampoco es menor, ¿no? Pero sí, claro, sin duda. Bueno, Santiago Abdala, del equipo de Portfolio Personal Inversiones, estimado, un abrazo grande, gracias como siempre, saludos. Abrazo grande y gracias a ustedes por llamar, Willy.